Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 7 de julio, una temperatura mucho más agradable y ya próximo al 10 de julio. Saben ustedes que es la fiesta del Partido Liberal, así que con mucho respeto saludo a todas las correligionarias y correligionarios del Partido Liberal anticipadamente por la fiesta del 10 de julio. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a tener dos temas de actualidad. Primero vamos a ver cómo discutían, cómo era la polémica antes entre los políticos. No había televisor, no había radio, no había redes sociales, no había encuestas, no había mensajería, no había nada. ¿Cómo se debatían los puntos de vista, los criterios entre los dirigentes políticos? Un debate muy interesante que se da mucho antes, 7 años antes que aquel famoso debate entre Juan Eolear y Cecilio Báez. Hoy vamos a hablar con la doctora Bárbara Gómez sobre la polémica que se desató en su momento, año 1895, entre Blas Garay y Alejandro Audibert. Y en segundo lugar vamos a estar con el ex ministro Juan Manuel Brunetti. Vamos a hablar con él sobre el estado de salud de la educación en el Paraguay. ¿Nos va bien a nosotros en la educación o cómo está la educación paraguaya? Comenzamos con la doctora Bárbara. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, doctora? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá compartiendo con los televidentes y las televidentes. Por el acento Argentina, ¿verdad? ¿O uruguaya? Argentina, pero de Posadas, ahí cerquita, vecina. Durante mucho tiempo paraguaya, entonces. Sí, exactamente, también. Bueno, eso queda entre nosotros, nadie nos escuchó, así que tranquila. Sí. Doctora Bárbara, estuve viendo el libro, me encantó, realmente muy buen material, un trabajo historiográfico muy interesante de Bárbara Gómez, donde actualiza cómo eran los debates, cómo se discutían las polémicas, las desavenencias entre las clases políticas en esa época. Me refiero a la posguerra inmediata, claro. Guerra del 70. Sí, en fines del siglo XIX, en la década de 1890 sobre todo, y un poco antes también, hay muchas polémicas y el espacio por excelencia es la prensa. La prensa escrita, sí, que era lo que había en ese momento, y ahí se produjeron varias. La del libro es la de Blas Garay y la de Alejandro Audibert, pero sucedieron otras también. La más conocida es la de Olear y Báez. Sí, esa sucede en 1902, porque además hay un diálogo fluido entre ellos dos. En estas no siempre habría diálogo, había uno que objetaba, otro que respondía una vez y no continuaba. Vamos a ir viendo, no me vayas a spoilear todo el programa, vamos a irnos por parte, ¿verdad? Bueno. Eso se da entre Audibert, el doctor Alejandro Audibert, del Partido Liberal, y Blas Garay del Partido Colorado. Vamos a irnos después con los detalles. Como le estudiaste mucho, me dijiste, a Blas Garay, ¿puedes dar una semblanza de la vida del doctor Blas Garay, por favor? Blas Garay era creo que es una persona extraordinaria en el sentido en que vivió muy pocos años y tuvo mucha intensidad, hizo muchísimas cosas. Murió cuando tenía 26 años, lo mataron en realidad por haber denunciado hechos de corrupción en su diario de un ministro, y él lo hizo con pruebas fehacientes, y el hijo del ministro lo asesinó, pero en esos cortos años de vida hizo un montón de cosas, hizo la carrera de Derecho en tiempo récord, rindiendo un montón de materias libres, estuvo 2 años en España juntando documentos para probar la propiedad de Paraguay sobre los territorios del Chaco, fue en una misión del gobierno, que en ese momento el gobierno del general Eusquiza consideró que era necesario y pertinente ir y buscar documentación. Juntó y como sabía que no iban a poder ir varias veces más, juntó mucha documentación sobre Paraguay en general, no solo sobre lo que se le pidió. Estaba casado con María Valdovinos, a quien quería un montón porque hay cartas de amor muy lindas de ellos. Llegaron a tener 2 hijos, creo que. Sí, llegaron.
primero tuvieron un primer bebé que falleció en España y después después los otros hijos ya nacieron todos acá en Paraguay. Tuvo un diario, era periodista desde siempre, desde joven, desde que estaba en el colegio. Él perdió a los padres, entonces fue criado por la abuela y viene a Asunción, al Colegio Nacional, con una beca. Estando en el Colegio Nacional, es colega de Fulgencio R. Moreno y de un montón de otros intelectuales que van a desempeñarse y que van a conformar la generación del 900. Y desde ahí, desde el colegio, él ya publicaba en diarios, ya publica fuentes porque cree que es importante que se socialice esa información. Y después, cuando estudia Derecho, es que participa de lo que vamos a hablar hoy y participa en un montón de diarios, tiene una pluma muy ágil y también muy intensa, y posteriormente después... Picante, además. Y picante, sí, por supuesto. Después se va a España, cuando se recibe y se casa, él se casa el mismo día que parte en España, vuelven y él abre su diario, su propio diario, que es La Prensa. Y desde ese diario tiene una visión muy crítica al gobierno, que en ese momento era Colorado, de Emilio Cebal, y tiene una visión muy crítica y muy interesante, porque intenta construir un Estado mejor, objeta cosas que el Estado no estaba realizando correctamente. Y bueno, vamos a ver enseguida más detalles del doctor Blas Garay. Y con respecto al doctor Alejandro Audibert. Y Alejandro Audibert es una figura de la cual no hay hay información también, él publica cosas, pero es una figura muy importante y muy interesante, porque Alejandro Audibert conforma parte del grupo de hombres, al igual que José II de Cud, que Benjamín Acebal y demás, que tienen formación universitaria y que intentan construir el Estado paraguayo. Más acá que Audibert es un militante del Centro Democrático en ese momento y posteriormente del Partido Liberal, y que no está de acuerdo con muchas de las políticas de Caballero y su grupo, él igual participa en las acciones del Estado. Alejandro Audibert había sido miembro del Superior Tribunal de Justicia, lo termina saliendo de ese cargo porque le hacen un juicio político. Por valiente. Por valiente, exactamente, por defender los derechos y por marcar... Y por salir en contra de las autoridades en ese momento del Congreso. Exactamente. Que creían que no podían ser, que se consideraban intocables. Exactamente, por respetar la Constitución. Entonces, Alejandro Audibert es una persona que tiene una trayectoria de respeto. Cuando sucede el hecho del que vamos a hablar, que es en el 95, Alejandro Audibert es un jurista reconocido, es un historiador reconocido, había escrito... Tanto como historiador parece que no, porque no tenía esa faceta que tenía, por ejemplo, Blas Garay de historiador, era más jurista. Él hizo un trabajo de investigación, más bien, tengo entendido, ¿verdad? Los límites de la antigua provincia del Paraguay, que era un libro que había salido a fines del 92, inicios del 93... le había valido un reconocimiento de otros contemporáneos como un historiador, porque él publica libros publica artículos sobre cómo era el Paraguay durante la época colonial, básicamente. Sí, hay un hecho que me parece importante resaltar del doctor Alejandro Audibert, es el hecho de que los tratados previos de intento de acuerdo con Bolivia, que los tres fracasaron, se hicieron en el año primero, en 1879, presidencia de Cándido Vareiro, lo hizo su ministro de Relaciones Exteriores, José II de Cud, y Quijarro por el lado boliviano. Prácticamente se entregaba al Paraguay, la mitad del Chaco actual era todo boliviano. Después se hace el segundo, eso fue en 1879, presidencia de Vareiro, durante la presidencia del general Escobar, en el año 1887,
se hace el segundo Acebal Tamayo, Benjamín Acebal y Tamayo de Paraguay y Bolivia respectivamente, y nos salió bien. Paraguay quedaba prácticamente hasta Pozo Colorado y después ya era todo Bolivia. Y el tercer intento se hace en la presidencia de justamente cuando renuncia, lo sacan a Juan Gualberto González y asume Morínigo, como Marcos Morínigo como presidente de la República, pero con el consentimiento de Egusquiza, de Escobar y de Caballero, se hace el tercer acuerdo que es Ichazo Benítez, que también era, diríamos, perjudicial para los intereses del Paraguay. Y ahí surge la voz del doctor Alejandro Audibert, que fue durante la presidencia de González, por decisión del presidente González, presenta un libro que se llama La provincia gigante de las Indias, los límites antiguos de la provincia gigante del Paraguay. Y esa publicación marca un hito, doctora, en la diplomacia paraguaya. Sí, bueno, y por eso ese es el libro que le vale a él el reconocimiento de historiador entre otros contemporáneos. Y él además tiene un discurso que mantiene con el paso del tiempo. Y lo más, si se quiere, lo más loco es que después Blas Garay va a hacer lo que él propone. O sea, después de criticarlo. Después de criticarlo un montón, o sea, ese viaje de Blas Garay es para hacer lo que Audibert había propuesto. Entonces, ¿vos sabés que el doctor Alejandro Audibert es poco conocido? Si preguntamos de repente al paraguayo en general quién conoce la historia de Alejandro Audibert, nadie. Y él fue el primero en señalar que los límites de Paraguay con Bolivia son los límites históricos de la corona española y son límites arcifinios. Son los límites, por ejemplo, el famoso río Condorillo, o el río Parapití, como le conocemos ahora, la cordillera del Aguaraí, etcétera, etcétera. O sea, eran todos límites geográficos, o montaña o río, como se dividía anteriormente. Y fue el primero en señalar que los límites del Paraguay iban hasta el río Parapití. Pues por eso tiene mucho mérito lo de Audibert. Sí, incluso es esa etapa, justo lo que se está viendo ahí también, los límites. Vamos a ver, por favor. Y el libro, por eso es importante saber, el Estado paraguayo compra 500 ejemplares del libro y hace que ese libro llegue a distintas embajadas y distintos lugares del mundo como una forma de ir instalando la idea, ¿no? Sobre todo. Sí, exactamente. Audibert también fue docente universitario, eso es muy importante, es docente en la carrera de Derecho. Fue rector de la Facultad de Derecho, fue titular de la Cátedra de Relaciones Exteriores y Política, ocupó muchos cargos, sí, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí, fue diputado, sí, llegó a ser presidente del directorio del Partido Liberal, fue ministro de Relaciones Exteriores, sí, ocupó varios cargos, pero después tuvo una muerte así como la de... Por esas cosas del destino, los dos personajes que hoy están en polémica, Blas Garay y en este caso el doctor Alejandro Audibert, tiene una muerte absurda. Sí, tristemente. No recuerdo exactamente los términos. Le mató un peón. Le mató un peón. Él es de Llave, él nació en Acaay, la ciudad de Acaay, sí, departamento de Paraguarí, pero después se fue a vivir en lo que es el departamento de Llave Misiones. Y ahí tuvo una desavenencia, alguna discusión con algún peón, le pegó un tiro y falleció. No tuvo hijos. Entonces el apellido Audibert, que su papá fue francés, un apellido francés, sí, se mantiene de alguna manera en el Paraguay durante un tiempo por medio de su hermano que sí tuvo descendencia. Pero Alejandro Audibert no dejó hijos, infelizmente. Y murió por una desgracia, no sé qué es lo que ocurrió, pero fue por 1920 más o menos, un accidente... en la estancia, una muerte absurda, igual que la muerte de Blas Garay. Que la de Garay, exactamente. ¿Cómo es posible que una extranjera se ocupe de un tema? ¿De dónde viene esa beta historiográfica que tenés vos, doctora? No sé, en realidad siempre me gustó, antes cuando yo vivía en otro lado también. A mí me gusta mucho estudiar lo que escriben. La historiografía lo que hace un poco no es tanto reconstruir los hechos históricos, sino ver qué escribían los historiadores en algún momento, ¿no?
¿Y por qué escriben eso y por qué no escriben otra cosa? ¿Por qué Blas Garay escribe sobre la revolución de la independencia? ¿Por qué Audibert escribe sobre los límites de la antigua provincia y no sobre otra cosa? Y en realidad eso lo que nos termina contando es que hay un interés en la sociedad para algunos temas y no por otros por alguna razón. Y eso nos habla un poco de qué se piensa en ese momento, por qué se piensa eso, cuáles son los intereses, cuáles son las preocupaciones, y eso vale mucho la pena. Nos habla de otros aspectos de la sociedad que valen mucho. Bueno, yo le quiero avisar a la audiencia de Diálogo Franco que hoy la doctora Bárbara Gómez trae este libro. Se vamos a sortear entre los televidentes, así que a partir de ahora el teléfono está ahí en línea, ahí en el zócalo de la pantalla. Pueden llamar al 0985-300-109, 0985-300-109. Al final de este bloque vamos a sortear y la doctora va a dejar con una dedicatoria para la persona que sale sorteada. Como siempre hay muchos interesados en el libro, así que enseguida vamos a dar más detalles. Repito, al final de este bloque, en 30 minutos, estamos sorteando el libro de Bárbara Gómez, La historia según Blas Garay. Consejos comerciales y regresamos inmediatamente con más diálogo. Estamos de vuelta con la doctora Bárbara Gómez. Estamos hablando de las diferencias que habían en ese momento entre el doctor Alejandro Audibert y el doctor Blas Garay. La pregunta ahora que se impone, doctora, es ¿en qué contexto se da esa desavenencia que tenían ambos líderes políticos? Bueno, el contexto son el año 1894 y el año 1895. Fines del año 1894, cuando se estaba negociando el tratado que usted nombró hoy, el tratado de Gregorio, que negociaban Gregorio Benítez y Telmo Ichazo, que se va a terminar aprobando que se va a terminar firmando el 24 de noviembre de 1894. No, felizmente no aprobó. Pero no fue aceptado por los poderes legislativos de ninguno de los dos países. Es cierto. Y ahí, en ese momento, cuando Alejandro Audibert desde El Pueblo, que era un diario liberal, y eso estaba expresado en la tapa del diario, venía crítico. Porque era normal que cada sector político tenga como medio de comunicación un diario. O sea, el diario, si uno leía el diario El Pueblo, sabía que era de corriente liberal, así como La Unión o La Opinión eran del Partido Colorado. Exactamente. Era un órgano oficial. Claro, sí decía órgano oficial del partido, eso es muy interesante, ¿no? Y lo que hace Alejandro Audibert es criticar el accionar del gobierno y en consecuencia de Benítez sobre cómo se estaba negociando el tratado. Y Audibert insistía en la importancia de que se debía tratar los territorios del Chaco con Bolivia mostrando la documentación histórica. Claro. Esa era la discusión, y lo que hace Audibert es durante casi todo el mes de agosto y septiembre es sacar todos los días un artículo en El Pueblo mostrando que existía documentación, mostrando que había que hacer una negociación con documentación histórica. Y Garay lo que hace es, en septiembre del 95, es tomar el libro de Audibert, Los límites de la antigua provincia, que era un libro donde hablaba de la documentación histórica de Paraguay, y empezar a criticar un detalle del libro. En ese caso, en las críticas del 94, lo que hace Garay es criticar la fecha de fundación de Asunción. Escribe 8 artículos donde va demostrando cómo es la forma correcta de calcular la fecha de fundación de Asunción, por qué Audibert se equivoca. Tendría que haber sido en enero, en vez de agosto. No, él dice que tiene que ser un año antes. En el 36. Exactamente. Sí. Exactamente. Audibert dice en el 37 y él dice que tiene que ser en el 36. Entonces, en 8 artículos, primero que muestra un montón de libros que él manejaba y demás, va expresando eso, pero volviendo al contexto sociopolítico, lo que uno entiende es que el libro de Audibert
se había publicado hace 1 año y medio, entonces si a Garay lo que le molestaba era la fecha, casi 2 años. Si a Garay lo que 92. a fines del 92, en diciembre del 92, sí. Principios del 93. Así que 1 año y 9 meses ya existía el libro. Entonces uno dice, si a Garay efectivamente le incomodaba esa fecha, él hubiera hecho la crítica antes. La crítica es histórica, de eso no hay ninguna duda. Ahora, el contexto donde él elige publicar la crítica, el momento en que él elige publicar, nos dice mucho, ¿no? Nos dice esta cosa. Ahora, en la actualidad, uno diría sería una campaña de fake news, una campaña contra, como una forma de desacreditar. Un oportunismo político. Exactamente. Un oportunismo político. Exactamente, muy preciso. Y la segunda crítica sucede entre enero y febrero del 95. ¿Y qué había pasado ahí? Ahí el proyecto el tratado, como dijimos en el 94, había sido firmado y ese tratado debería ser discutido en los poderes legislativos de ambos países. Y Alejandro Audibert se candidatea para diputado por el 9º distrito. Claro. Y entonces, como una forma de desacreditar la figura de Alejandro Audibert, aparecen estas nuevas críticas. Porque no había en realidad mucha cosa negativa que encontrarle a Audibert más que hacer esta crítica. Repito, la crítica de Garay es histórica, es seria, está bien hecha. Lo que es discutible o lo que hay que entender... Vamos a coincidir, doctora, de que es una crítica, como decía Alicia Ayala, se preocupaba más por los andamios que por la obra. Si la fundación de Asunción fue en el 36 o en el 37, si Pedro de Mendoza salió en 1515 o 1514, si Sebastián Gaboto... no es muy consistente la crítica, pero me da la sensación, por el libro, que realmente da gusto leer porque se lee rápido, que Blas Garay necesitaba figuración y sobre todo desacreditar el trabajo de Audibert. Sí, eso es muy claro, la necesidad... Por cuestiones políticas. Claro, por supuesto, sí, porque además desde el diario en que Garay lo hace, al principio era un diario, el del 94 es un diario de la Asociación Nacional Republicana, que es La Unión, que era un diario que se forma y que bregaba por instalar la candidatura del general Egusquiza, que posteriormente fue presidente, y después La Unión... y después La Opinión. En el 95 La Opinión era un diario gubernista de Egusquiza. La Unión era porque todavía Bernardino quería ser presidente. Exactamente. Bernardino Caballero quería ser presidente, Egusquiza también, José II de Cut. Ahí vos sabés que el que impuso el presidente al final fue el Brasil, ¿verdad? Sí, ahí me parece que eso también, porque hoy estábamos hablando un rato antes sobre que aunque estamos contando un hecho que sucedió a fines de del siglo XIX, en el 94 y el 95, tiene un montón de validez con lo que pasa en la actualidad, de internas, de tensiones internas que existen entre los partidos políticos. Sangrientas. Sí, exactamente, de tensiones que hay, de distintas estrategias de desacreditar. Ahora probablemente no se haga en las redes, no se haga en un diario, pero sí se hace en las redes, sí se hace a través de... Y hemos mejorado un poco porque no somos tan cáusticos, ¿te imaginas? Ahí había un desacuerdo entre lo que decía un periódico y el hijo le mete un balazo. Por lo menos eso creo que no tenemos ahora, ¿verdad? Pues no. Hemos mejorado en algo. Sí, claro que sí, absolutamente, sí. Pero bueno, si es para que sepan, Audibert gana igual las elecciones, pese a toda esa estrategia. Es electo diputado y ejerce la diputación durante el año 95. Y se opone al tratado, y no se opone solo él, eso también es importante, se oponen la gran mayoría de los diputados. Incluso el propio Partido Colorado no aprobó los términos del tratado porque consideraba leonino para los intereses. Alejandro Audibert tiene una anécdota muy importante ahí, doctora, que cuando él escribe el libro lo hace en el año 1890. Era presidente de la República recientemente electo Juan Gualberto González. Él le encomienda a Audibert que presente un escrito sobre esto, se va a Buenos Aires. Hay un golpe acá, un intento de golpe el 18 de octubre del 91, entonces es exiliado Alejandro Audibert, escribe su libro y el gobierno le compra 500 ejemplares. Pero ahí en ese momento hay un funcionario de la Embajada de Bolivia
que le intenta comprar el libro y le iba a pagar cualquier cantidad de plata. Y le dice a Alejandro Audiver que no existe plata en el planeta Tierra que pueda comprar mi dignidad y el trabajo. Este trabajo es para la República del Paraguay y no tiene precio, que creo que es un hecho que también merece ser destacado. Sí, sí, por supuesto que sí. Y por ahí también esto también es muy importante resaltar que la prédica de Audiver de que se reconozcan los derechos históricos de Paraguay sobre los territorios del Chaco hacen que en el año 95 el gobierno y el poder legislativo diga, tiene que ir una comisión o tiene que ir alguien a España a juntar documentos, y ese es Garay el que va a juntar documentos. Entonces Garay va a juntar documentos por algo que había propuesto Audivert y que después, que él mismo anteriormente, gobierno, exactamente, claro, y que él mismo había criticado, pero yo creo que a la larga la prédica de Audivert de decir no aceptemos esos tratados, luchemos demostrando los documentos, tiene sentido, porque después durante todo el siglo XX, las primeras décadas, Fulgencio R. Moreno, Manuel Domínguez, que escriben alegatos, ellos escriben alegatos usando la documentación que trajo Garay de España, porque anteriormente Audivert dijo hay que reclamar a través de los documentos. Entonces infelizmente después se produjo la guerra y pasaron un montón de otras cosas, ¿no? Pero también hay que resaltar que en ese momento había una política de tratar de resolver las cosas de forma pacífica. Y creo que no era solo Paraguay que tenía esa percepción, era Bolivia también. Ahí no hay que perder de vista que Paraguay salía de la Guerra Grande y Bolivia de la Guerra del Pacífico. Correcto. Y los estados quedan muy maltratados después de las guerras. Correcto. La población, todo. Lo importante es que nos enseñó el doctor Alejandro Audiver en este caso, y ratificado posteriormente por Blas Garay, es que Bolivia nunca tuvo ningún argumento histórico que justifique su reclamo por la posesión del Chaco. Porque tanto es así, y no lo digo porque soy un fanático paraguayo, Bolivia al final es el país agresor y el que invade territorio, porque viene el laudo arbitral del presidente Rutherford Hayes que sale a favor del Paraguay, que falla a favor del Paraguay. Y con ese antecedente Bolivia protesta, y aún así no es posible conseguir eso. Después hace un acuerdo en 1903, Bolivia con Brasil, y se le da un triangulito por encima de Bahía Negra para que quede un puerto sobre el río Paraguay a Bolivia, ¿verdad? Y Paraguay protesta. Bolivia no hizo una protesta firme, contundente, como la que hizo Paraguay por el acuerdo de Nova Petrópolis de 1902. Todo eso es muy importante porque el desenlace final ya sabemos, la guerra del Chaco. Y la posición paraguaya en ese sentido fue una posición ética, principista y sobre todo jurídica, basado en el utis possidetis juris, que era el proceso jurídico que existía en la España colonial, ¿verdad? Claro, exactamente, sí. Eso es súper importante, ese aspecto, contemplar esos derechos coloniales, y por eso es importante rescatar estos episodios, porque es cierto que la guerra sucede, pero hubieron un montón de negociaciones previas, hubo un montón de instancias. Pero que felizmente previas. No se aprobó ninguno, ¿verdad? Sí. ¿Te imaginas lo que hubiera sido de nosotros? Paraguay hubiera terminado a la altura de Pozo Colorado. Sí. Todo lo que está por encima de Pozo Colorado se había entregado. Sí, para mí es muy importante esto, y lo que nos está contando, doctora, relata la importancia de que el Paraguay haya invertido en la formación del doctor Alejandro Audiver en Buenos Aires y del doctor Blas Garay en España, para tener documentos sólidos, concretos, que confirmen la pertenencia del Paraguay y del Chaco. Vamos al último corte. Recuerden el número de teléfono que tienen que llamar para el libro. La doctora Bárbara Gómez le va a firmar a la persona que sale adjudicada con el libro al final de este bloque. Consejo comercial, y regresamos en la parte final de este primer bloque de historia. Luego, no se olviden, estamos con el exministro de Educación, el doctor Juan Manuel Brunetti Marcos. Bueno, estamos de vuelta en esta parte final del bloque con Bárbara Gómez, la historia según el doctor Blas Garay. No se olviden de llamar al celular que está en el zócalo de la pantalla
para participar del sorteo que vamos a hacer en 3-4 minutos aproximadamente. Hacemos el sorteo con la doctora Bárbara Gómez. En esta parte final ya, doctora, habíamos concluido de que no había otro medio para debatir que no sea la prensa escrita, primero. Segundo, que fue un oportunismo político. Tercero, que esa crítica de alguna manera sirvió para que puedan tener un efecto sinérgico, porque vos concluías que el propio Audiver recomienda que se estudie, va al doctor Garay, se especializa, trae más documentación de España, y finalmente los hijos del doctor Blas Garay, uno de ellos fue jefe de Estado Mayor de Estigarribia, el coronel Garay, y el otro fue funcionario de primer nivel que estaba próximo al presidente de la República, Eusebio Ayala. O sea que finalmente los dos terminaron defendiendo el Chaco, los dos hijos me refiero, ¿verdad? Sí. ¿Qué sensación te produce hoy cuando vos mirás tu retrovisor y ves la forma en que se debatía antes y la forma en que debatimos ahora? ¿Qué enseñanza nos deja? Me parece que primero que creo que hay que valorar las discusiones que, como objeto de estudio y como práctica, no una discusión irrespetuosa. Yo creo que la discusión como un espacio de diálogo donde uno intenta intercambiar con el otro que no está de acuerdo, es todo un ejercicio hacerlo sin violentar al otro, sin criticando, pero con fundamentos, ¿no? Creo que eso es lo que Garay intenta hacer. Obviamente en muchísimas ocasiones Garay es sumamente la ácido. Primera vez, el primer artículo que lo hace con un seudónimo. Sí. Y después ya en la crítica que él hace en el 95, que ahí a mí me parece que él tiene la intención, como dijimos hoy, ¿no?, clara de desacreditar la credibilidad y la figura que tenía Audibert. Él es mucho más ácido, es mucho más, dice cosas muy feas, dice de que el libro no tiene sentido, no tiene orden, dice un montón de cosas. Y no solo por él, ahí Garay también, me parece lo que se ve es mucha juventud, mucho ímpetu. Y era joven, en ese momento habrá tenido, eso fue en el 95, sí. Él murió en el 99 al 96, tenía 21 años. Claro. Todavía no era ni abogado seguramente. No, porque él se recibe en el 96. 96, o sea, y ahí él, propio la fuerza de la juventud. De la juventud, claro, y él critica también a Juan Silvano Godoy, a las memorias históricas, critica al coronel Centurión, a las memorias. También él dice, bueno, hacer historia en Paraguay es muy difícil porque no hay fuentes, entonces ahí también hace un llamamiento. Es cierto. Eso sí es muy interesante. Manuel Gondra también le hace una crítica. Exactamente. Manuel Gondra le critica por el libro que él escribió. Entre paréntesis, fue el primer libro de historia en el Paraguay, el escrito por el doctor Blas Garay. El primer libro de historia, hay que reconocer eso. Sí. El libro, el breve resumen de Historia del Paraguay y el compendio de Historia del Paraguay para que se use en los colegios. Él también. Porque antes usábamos libros extranjeros, doctor. Exactamente. Ahí durante un montón de tiempo se siguieron usando libros extranjeros. El libro de Garay finalmente se acepta como oficial en las escuelas un par de años después de muerto Garay. Sí. ¿Cuál es la producción literaria? O sea, históricamente hablando, ¿cuántos libros logró publicar el doctor Blas Garay? Después escribe uno que es sobre él publica 4 libros que se publican en España. El tiempo que está ahí, no escribe todos en España, eso es importante, muchos escribe acá y lleva y publica allá. Escribe La Revolución de la Independencia del Paraguay, que ese libro es muy importante también porque es un primer libro escrito utilizando fuentes. Él dialoga mucho en ese libro con Bartolomé Mitre, que hasta ese momento daba una versión de que la Revolución de la Independencia de Paraguay en 1811 había sido producto de Manuel Belgrano, y Garay deja claro que eso no es así, con fuentes, con documentos, citando cosa por cosa, así que eso vale mucho. Y después una obra muy conocida que tiene mucha repercusión en Europa también es El comunismo de las misiones jesuíticas del Paraguay, donde él cuenta la organización social y económica que se vivía en las misiones. Ese libro él escribe en España
con manuscritos que encuentra en la Biblioteca Nacional Española. Entonces ese libro es súper importante, por eso tiene tanto... Hay que ver si esa publicación es anterior o posterior a la de Augusto Conte, que fue uno de los primeros en darle un cariz prácticamente social a las reducciones jesuíticas. Sí, me parece que es posterior. Posterior. Es posterior, es bien posterior, es de 1897, el de Garay, el del comunismo. Ah, ok. Sí. Bueno, y publica eso, y después cuando él está en Paraguay, publica su tesis de licenciatura, que es sobre la Junta Superior Gubernativa. Él escribe varios estudios sobre los gobiernos, sobre los primeros gobiernos patrios. Él era un partidario acérrimo del doctor Francia, no de su actuación en la dictadura, sino de su actuación durante toda la gesta independentista. Entonces le dedica mucho espacio y dice que no se lo puede juzgar, el Francia de la independencia no puede ser juzgado por el Francia de la dictadura. O sea, yo creo que un Gaspar Rodríguez antes, sobre todo de 1820, y otro después de 1820. Exactamente. En 1820 se produce un cambio, eso es motivo de un análisis, de psicoanálisis, tal vez vamos a venir a otro programa. Doctora, ¿dónde se consigue este libro? ¿Cuánto cuesta? El libro sale 80.000 guaraníes y se consigue en la librería Tiempo de Historia, que está sobre República Francesa, casi Mariscal López. Y quiero agradecer porque el libro recibió apoyo del Fondec y eso hay que valorar, que eso fue fundamental también para que el libro pudiera salir. Sí. Se pueden contactar conmigo también, que tengo a disposición. Por ahí si nos dejas tu teléfono, doctora. Altamente recomendable el libro de La historia según Blas Garay, de la doctora Bárbara Gómez. Gracias, doctora, por estos minutos para Con Diálogo Franco. Muchas gracias. Ahora, mientras hacemos el sorteo, nos gustaría que nos... ¿Tenemos listo para hacer el sorteo, Iván? Doctora, ahí atrás está quiero que te pares, por favor, y que veas cuál es la persona que sale agraciada con el libro. Entonces ya le hacemos la dedicación la dedicatoria de parte tuya. ¿Y toco? No, y decir en un momento dado, tal número, pará, decir y elegir. Paramos, acá. Al 631, ¿verdad? Sí. Mandó a las 21:22. Esperamos, doctora. Ahí me dice Jorge Ramírez, vos me decís otro. ¿Qué número termina, doctora? 306-31. 306-31, ahí está. Es el es Nora Villalba. Nora Villalba. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte. Gracias, doctora. No, por favor, gracias. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y recibimos en minuto al ministro Juan Manuel Brunetti. Vamos a hablar del estado de la educación en el Paraguay. Bueno, yo cometí un error, así que pido disculpas públicamente. No le entregué a la doctora Bárbara Gómez una gentileza de la gente de Indega. Los buenos amigos son productos Robinson Crusoe Atún, especial para esta temporada que hace calorcito para una ensalada. Muchísimas gracias. 3 sabores, Muy útil comer siempre atún. Y aprovecho para entregarle también ya al ministro, a Juan Manuel. Presidente, yo ya entregué acá por si acaso, para que no te olvides. Para que no vaya. No te agarro el mío. Gracias, doctora. Gracias, Gracias. Adelante, ministro. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Todo bien, presidente. De primera. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? Bien, bien. Contento de poder compartir contigo una vez más acá en el programa. Sí, te invitamos en tu doble condición de exministro y por lo tanto un conocedor de la salud de la educación paraguaya. Y en segundo lugar, como sos también rector de una alta casa de estudios, seguís dentro del tema de la educación. Y me gustaría analizar contigo cómo estamos en educación, el informe del presidente, lo que vos ves, lo que sentís. ¿Qué te parece, doctor Juan Manuel Brunetti, el estado de la educación paraguaya hoy día? Bueno, primero, según estuvimos hablando, me decía, hablemos en el primer bloque un poco de lo que vos sentiste, claro, como ciudadano, diría yo. En el informe. Con el informe del presidente y en general yo te diría... A mí me preocupó en alguna medida el tono. El tono, yo creo que un poco de sarcasmo, un poco de soberbia en el jefe de Estado, en el excelentísimo presidente de la República. A mí no me gusta, me hubiese gustado más
quizás un tono y una actitud un poco más humilde, quizás un poco más de autocrítica. Yo creo que Santiago Peña vende muy bien. Si nos vamos un poquito a lo que es la primera lámina de ese material que te pasé, yo creo que deberíamos mirar dos cosas, Federico. Por un lado tenemos el documento que ellos publican, y por otro lado tenemos lo que dijo literalmente, digamos, el presidente de la República en su informe, ¿verdad? Tenemos el material, por favor, Iván. Y si nos vamos a lo que él... Ahí tenemos el material. Si nos vamos a lo que dice el presidente de la República, y en esta primera lámina me queda un segundo, él dice literalmente en su informe: somos el primer país en 10 años en alcanzar el grado de inversión. Y yo creo que ese mensaje es interesante. Por supuesto, Paraguay alcanza el grado de inversión por primera vez en su historia según la agencia de calificación Moody's. Es fantástico, pero es un logro del Paraguay, es un logro de los paraguayos, y de todos es un logro del pueblo paraguayo, es un logro de varios gobiernos. Claro. No es un logro de este gobierno. Y así también en la primera etapa el presidente menciona otros proyectos como por ejemplo Hambre Cero o Semillas del Futuro. Y en ambos casos podemos hablar también de situaciones en las cuales hay un desarrollo desde el Estado paraguayo para tener ciertos programas instalados. El programa de alimentación escolar ya atendía anteriormente 841.000 meriendas y 374.000 almuerzos escolares. Es cierto, en este gobierno se pasa a 1.060.000 almuerzos, pero con un presupuesto de 375 millones de dólares. ¿Y antes cuánto era? Y antes teníamos aproximadamente, en el MEC teníamos 650.000 millones, algo así al cambio de aquel entonces, como 90 millones de dólares, más lo que tenían las gobernaciones. Con lo cual era un presupuesto mucho más bajo. Claro, muy inferior. Y bueno, se llegaba a 373.000 personas. Pero eso hizo que las empresas que desarrollaron el sistema de alimentación escolar se instalen, se desarrollen, crezcan, se consoliden, que los mecanismos internos del Estado funcionen. Entonces hay un trabajo que se vino haciendo durante años. Semilla del Futuro, ahí yo quiero destacar, me parece súper bien. Ellos hablan de un desarrollo de 100 centros, pero también había en el gobierno anterior un programa que era Atención Oportuna al Desarrollo Integral, con el cual se desarrollan 249 instituciones de la mano de la primera dama, Silvana, que realmente hizo un gran trabajo con todo lo que es primera infancia, y ella se involucró en ese proceso. Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, que básicamente lo que nos lleva a decir: Paraguay estudia una causa nacional llamada educación. Ok, ahí arranca, y la siguiente lámina se van a fijar, el documento dice: Paraguay asumió la educación como una causa nacional. El gobierno consciente de un sistema que durante décadas estuvo marcado por el abandono. Entonces yo digo, durante décadas estuvo marcado por el abandono. Eso no dijo en el discurso del presidente, pero deja en el documento. Décadas significa gobierno de Mario Abdo Benítez, gobierno de Horacio Cartes. O sea, realmente estamos criticando décadas, la última década, también las décadas anteriores. O sea, y finalmente, yo lo que digo es, claro, muy lindas palabras en general en el discurso, pero si el presidente ataca a la prensa, ataca a la oposición, ataca a la disidencia, finalmente, ¿cuál es la actitud del pueblo o de toda esa gente con relación también a la gestión del presidente? Entonces, claro, el pueblo quizás sale, la prensa sale, la disidencia sale y dice, claro, los pupitres de oro. Claro, no pudieron entregar los kits de útiles escolares a la gente más necesitada en tiempo y forma. Hay una capacitación de 5.000 docentes cuando en realidad hay más de 75.800 docentes en el Paraguay. Y comenzamos una guerra de discusiones entre quién hace más o quién hace menos, que yo creo que no es la adecuada. O sea, si nos vamos al análisis del discurso del presidente, del informe del presidente,
yo querría ser objetivo, quitar las pasiones de lado, pero creo que el presidente de la República se tiene que poner en ese mismo rol y en ese mismo tono, en un tono conciliador, porque él es el presidente de todos los paraguayos, no es el presidente de un partido ni de un sector del partido. Él es presidente de todos los paraguayos y en ese tono le querría ver. Yo conozco al ministro Ramírez y aún confío en él. Haciendo un análisis de lo que fue el informe, ya de la parte de lo que tiene que ver con la educación propiamente, yo quisiera mirar quizás algunos números, ¿verdad? Ahí traje algunas láminas. En la parte de infraestructura, se habla de, en la siguiente lámina, se habla de básicamente 17 colegios más CNC, sí, y el Colegio Técnico Nacional, con una inversión de Itaipú de 30.6 millones. Me parece súper bien. O sea, me parece súper bien que Itaipú esté invirtiendo en colegios emblemáticos. Nosotros necesitamos fortalecer algunas instituciones que sean instituciones donde realmente nosotros podamos quitar un ejemplo. Me parece bien que... Eso es lo que el informe es lo que se hizo. Yo estuve en el colegio hace unos días y estaba abandonado, estaba en ruina el Colegio Nacional. Sí, bueno, está bien. El problema no es... No es cómo, refleja, porque cómo está el es colegio, lo que se hizo, ¿verdad? No es cómo está el Colegio Nacional hoy y si falta quizás parte de la licitación todavía desarrollarse y por lo tanto terminar, sino realmente a mí me preocupa qué pasa con las 10.000 instituciones educativas que hay en el Paraguay, no solamente con esas, realmente se necesita ministro, muchísima inversión. Vos sabés que mi posición es la de preguntar, ¿verdad? No, sí. Yo no entro a desarrollar el tema. Este informe es informe de gestión de lo que se hizo en el año del 15 de agosto del 2024 al 15 de agosto del 2025. Yo entiendo que sí, entiendo. Pero eso no se hizo. Entiendo que es un informe de lo que se gestionó. Bueno, también el informe habla de adjudicaciones que hicieron. Bueno, también el informe habla de licitaciones que están adjudicadas, quizás no terminadas. Ojalá que se haga porque el Colegio Nacional merece ser refaccionado. Sin duda, y creo que también las demás instituciones, y creo que claro, hay que ocuparse de todas, ¿verdad? En el periodo nuestro, del gobierno anterior, nosotros hemos invertido en 1.683 instituciones educativas. O sea que si eso dividimos por año, es mucho más que 17 más colegio técnico y colegio nacional. Entonces, hay mucho para hacer en infraestructura. Sin duda, hay muchas instituciones que necesitan mejora. Si nos vamos al siguiente punto, quizás que también es importante, es interesante, se destacó varios temas que tienen que ver con innovación y transformación digital. Y ahí se habla de 2.5 millones de dólares, 2.041 instituciones educativas que recibieron equipos informáticos. Federico, si eso dividimos nosotros, nos da más o menos 2 computadoras de $600 por institución. Realmente creo que el informe presidencial debería quedarse quizás no en tantos detalles, pero sí en las cuestiones más gruesas, más grandes, ¿verdad? Porque si nosotros miramos 2.000 instituciones intervenidas con $2 millones para tecnología, es muy, no es muy anémica. No es, claro, creo que es una inversión que todavía tiene que crecer muchísimo más. Poniendo en términos relativos, en 5 años nosotros entregamos 59.000 equipos. Formación docente, se habla de 1.386 títulos entregados en institutos de formación docente, entre títulos de grado y títulos de posgrado, 5.000 cursos de didáctica en el área de matemática y 3.600 asistentes al Congreso Nacional de Formación Docente. Realmente es necesaria la formación docente y necesitamos invertir muchísimo en formación docente. Está bien que se haya hecho, hay que hacer, yo creo que todavía muchísimo más, y hasta ahí yo me quedaría en esos 3 ejes: infraestructura, innovación tecnológica y formación docente. Ahora, lo que vos decís, ministro, se relaciona bastante bien con el lugar que ocupa Paraguay en proporción a la inversión de educación respecto al PIB. Nosotros ahí ocupamos lugar 103 aproximadamente de 143, ¿verdad? O sea, estamos en la cola entre los países que invertimos, me incluyo, en el rubro de educación. Estamos bajo, necesitamos invertir mucho más. Sí, ahí yo siempre tomo un ejemplo de lo que me tocó vivir en Paraguay siendo ministro de Educación.
con 1.500.000 estudiantes aproximadamente dentro del sistema y un presupuesto de un poco menos de 1.200 millones de dólares. Cuando me voy a Uruguay, me reúno con el ministro de Educación y le digo, me dice, a nosotros nos faltan recursos para poder seguir mejorando en educación. Y le pregunto, ¿cuántos estudiantes tenés? Y me dice, tengo 750.000 estudiantes, la mitad. Ok. ¿Y cuál es tu presupuesto? 2.500 millones de dólares. Sí. Mitad de estudiantes, doble el presupuesto. Por eso también tienen evidentemente un nivel cultural, educativo y unos resultados en las pruebas internacionales estandarizadas como las pruebas PISA, donde efectivamente tienen resultados. Y acá en PISA estamos recontra aplazados. Quiero que en la vuelta, sobre todo ya tu experiencia de haber sido ministro de Educación, luego embajador en el Uruguay, nos hable de la visión, la importancia que tiene la educación en la formación del capital humano. A la vuelta de estos consejos comerciales regresamos con el ministro Juan Manuel. Estamos de vuelta con el doctor Juan Manuel Brunetti Marcos. Él es rector de la universidad, la prestigiosa Universidad San Carlos, con énfasis en la parte agrícola, ¿verdad? Agropecuaria. Es así. Bueno, hay algunos aspectos, ya hice una pregunta antes de irnos al corte, ministro. Hay algunos indicadores, por ejemplo, la presencia, la escolaridad, las calificaciones, el porcentaje de niños que comienzan y que terminan la educación primaria, secundaria, la universitaria. ¿Cómo impacta eso en la sociedad, en nuestro país? Muchísimo, muchísimo impacta sin duda una deserción escolar, una baja escolaridad, chicos que no terminan ni siquiera la secundaria, digamos, por lo tanto no quizás abandonan en sexto grado, tercer grado, tenemos baja matrícula en prejardín, en primera infancia. Me gustaría hablar de eso al final. Quisiera cerrarlo del informe del presidente con algunas cosas. Sí, una lámina es la que hablábamos recién, que tiene que ver con la... Acá quisiera hablar en 3 o 4 puntos, bien rápido, de lo que tiene que ver con el subsistema de educación superior, justamente. Yo quisiera destacar la gestión del doctor José Fernando Duarte, está como presidente de la NEAES. Ellos consiguieron la certificación internacional de buenas prácticas de calidad educativa. También mencionan en el informe la campaña nacional de Acredita tu Futuro. Eso me preocupa un poco porque a veces creemos que porque Diálogo Franco no tiene una certificación ISO es un mal programa, y no es así. No todas las carreras en todas las sedes normalmente se acreditan. Si eso buscásemos solamente tener carrera acreditada en todas las sedes, en todas las universidades, sería un costo altísimo y una dedicación de tiempo demasiado alta. Ahora estamos entrando con el sistema de acreditación institucional, que yo creo que es el camino, pero bueno, en esa campaña tengo mis dudas. Acredita tu Futuro, pero en la certificación me parece que es una muy buena gestión de la NEAES. En el CONES no se menciona absolutamente nada de lo que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Yo quisiera destacar ahí la gestión que hizo hasta hace pocos días Federico Mora. Hizo una gran gestión, tuvo que salir por problemas personales, pero creo que hay que separar las cuestiones personales. Eso corre por otro carril de lo que fue la gestión en el CONES. Hubo una buena gestión en la reorganización del CONES el año pasado. Quisiera destacar la gestión también de Iván Ojeda, que también es de tu zona, Fernando La Mora. Claro. Él está como director del Instituto Nacional de Estadística. Ellos habilitaron el Instituto Técnico Superior de Estadística, el primer instituto en esa área en el Paraguay. Y el informe cierra con todo lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Asunción. Destaca muchísimo eso. A mí me hubiese gustado ver un poco más de cada una de las 10 universidades nacionales, porque son 10, una es una de las 10 universidades. Y sobre todo quisiera cerrar destacando la generosa colaboración que siempre nos da Taiwán. Quiero destacar la gestión del embajador José Am para la donación de más de 18 millones de dólares, con los cuales, si se termina la adjudicación de la obra del edificio para la Universidad Taiwán-Paraguay, realmente vamos a tener una universidad con muchas comodidades, una universidad que tiene muy buen nivel académico, tiene intercambio en Taiwán y creo que está formando muy buenos técnicos y muy buenos ingenieros. La verdad que es el primer nivel, hay que reconocer eso. Ahí yo terminaría lo que tiene que ver con mi análisis de lo que fue el informe y quizás pasar un poquitito. Lo siguiente, me decías vos,
qué hay para mejorar en educación? ¿Qué necesitamos hacer? Esa era un poco la pregunta que vos me hacías, ¿verdad? Claro. En ese sentido, yo te digo, nosotros quisiera ir para atrás, ¿verdad? Porque si te vas a la siguiente lámina vas a ver algo que dice Informe de Gestión 2018-2023. La siguiente lámina lo que muestra es el Plan Nacional de Transformación Educativa, que lastimosamente fue atacado en campaña. Y en la siguiente lámina vas a ver un cuadro que es muy largo, no voy a hablar de todo el cuadro, pero básicamente el Plan Nacional de Transformación Educativa... El tema de salud, familia, patria... Claro, tenía 4 ejes. El primero era lo que tiene que ver con los métodos de aprendizaje, con lo pedagógico, con modelos educativos bilingües. Lo segundo, con el desarrollo profesional del educador. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el docente y con su formación y con la carrera docente. Lo tercero, lo que tiene que ver con la apropiación de la ciencia y la tecnología. Nosotros necesitamos entrar a la sociedad del conocimiento. Paraguay necesita dar ese gran salto, para eso hay que invertir en tecnología y tenemos que meter a nuestro sistema educativo dentro de esa lógica. Y lo cuarto tiene que ver con la formación técnica. Justamente hablábamos del impacto en la sociedad. Imagínate que nosotros comencemos a tener mejores bachilleratos técnicos, lógico, entendiendo la necesidad de cada zona. Quizá hay zonas donde se necesitan bachilleratos técnicos en informática, hay otras zonas donde se necesitan bachilleratos técnicos agropecuarios. Y me refiero a los bachilleratos técnicos porque en el Paraguay, en muchos casos, Federico, el bachillerato es el último momento de educación formal de muchos paraguayos. Siendo gobernador, ministro, nosotros habilitamos en J. Augusto Saldívar, fue la ministra Covelar, nos aprobó la currícula para habilitar el primer colegio técnico con énfasis en la educación agropecuaria. Y es lo que ellos necesitan. J. Augusto es una comunidad que se dedica 100% a la parte agropecuaria. Entonces necesitaba un colegio de ese tipo. Hicimos otro de salud, hicimos otro también de la parte artística, la parte, ¿cómo se llama? Lo que tejen industrial. Pero coincido en que cada colegio a lo mejor es el último nivel que tiene como para que puedan formarse y prepararse. Y si nos vamos a la lógica... Mandos medios se llaman eso, ¿eh? Sí, y la lógica de la construcción, Federico, de ese Plan Nacional de Transformación Educativa fue una lógica participativa. Yo como ministro recorrí 2 veces el Paraguay y hablamos con cada comunidad para saber qué necesitaban, qué tipo de bachilleratos técnicos, qué se necesitaba en esa zona. Nos reunimos con las comunidades indígenas y finalmente ellos nos dijeron qué educación quieren dentro del sistema de cada una de las comunidades. O sea, creo que realmente se hizo un gran esfuerzo. ¿Se retrocedió en eso? Nosotros dejamos, en la siguiente lámina te voy a mostrar metas sistémicas para el 2040. Construimos realmente un plan, no solamente que tiene que ver con los objetivos de tasa bruta de escolaridad, lo que teníamos en el 2022, lo que pretendíamos llegar en el 2025 en cada nivel, 2030, 2040, también lo que pretendíamos en términos de calidad de educación, medido con pruebas PISA, lo que tenía que ver con la tasa de egreso que pretendíamos tener y cómo pretendíamos mejorar. Ahí tenés la tasa de egreso, 53% en 2023. Eso es un crecimiento gradual, si es que se hace la inversión. No hay sistema educativo que pueda mejorar sin inversión. Nuestro objetivo en el 2025, y con esto cierro, era tener 2.400... Ahí habla de 53 y 68, estamos en 2025. ¿Se va a llegar a ese ideal? No tengo el número actualizado del Ministerio de Educación. Te invito a que le pregunte a Luis Ramírez. Claro, el ministro de Educación acá presente. Pero nosotros sí teníamos un objetivo muy claro de poder llegar en el 2025 a 2.459 millones. Y la lógica es, pero está bien, ¿para qué querés, ministro, más plata? ¿En qué pondríamos más plata? Te dejé una lámina siguiente. Sí. Que tiene que ver con en qué invertir. Para nosotros, la lógica o los desafíos prioritarios pendientes para el sistema tenían que ver con estos números. Claro que se necesita mejorar la infraestructura, pero también hay gastos que son anuales, que necesitamos entrar en ellos. Textos, cuadernillos, recursos pedagógicos. Necesitamos invertir en capacitación docente por lo menos $10 millones por año. Necesitamos transferencias a las instituciones educativas en términos de gratuidad, que es lo que le permite al director de la escuela
poder cambiar un foco o cambiar una canilla sin esperar que el MEC central venga a resolverle problemas básicos. Claro. Y esos son los fondos de gratuidad. 20 millones de dólares necesitamos para eso. Un importe quizá no tan grande es 12 millones de dólares para creación de 1017 secciones que estaban en ese momento todavía faltando. Secciones son estudiantes que tienen que pasar del segundo al tercero de la media, quizás, y no hay docentes, y no hay rubro para eso, y en muchos casos hay docentes que enseñan de manera gratuita. Y necesitábamos 97 millones de dólares para poder cubrir cargos de directores, psicólogos, coordinadores, evaluadores. Con todo este problema hoy del bullying, de los problemas internos del colegio, etcétera, 97 millones. Esto suma 256 millones y con esto nosotros estábamos cubriendo todo lo que nosotros pensábamos que era importante. A la vuelta de estos consejos vamos a reiterar, 256 millones de dólares es lo que faltaría para que la educación comience a tener andamiaje. Nosotros hubiésemos puesto eso y no 375 en hambre cero. A la vuelta de estos consejos comerciales regresamos a la parte final con el doctor Juan Manuel Brunel. Bueno, estamos con el ministro Juan Manuel, última parte de la programación del día de la fecha. Ministro, esta lámina demuestra, siempre es importante la impronta de cada gobierno, de cada ministro. Cada ministro es el que le asesora, le aconseja, esto hay que gastar. Antes de irte al corte tiraste una incendiaria. Dijiste que se gastó en el programa Hambre Cero mucho más de lo que hubiera servido para solucionar de base, de raíz, el problema de la educación en el Paraguay. A mí me preocupa si es que realmente nosotros estamos saliendo a buscar la igualdad o la equidad. Me preocupa si realmente estamos atacando un problema, tratando de resolver el hambre, o estamos tratando sencillamente de decir yo le doy de comer a todo el mundo. O sea, nosotros teníamos medido, había una necesidad de recursos para almuerzo, eran 100 millones, está en la lámina, pero también había necesidad de textos, había necesidad de rubros para docentes para cubrir espacios y el kit de útiles escolares o el almuerzo son medidas compensatorias, no tienen que ver directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tiene que ver con la calidad de la educación. Pero si el docente no está, no tenemos problema en la educación. Si no hay un rubro para psicólogos o maestros de apoyo, tenemos problema en la educación. Si no hay un rubro para textos, tenemos problema en la educación. Y si no tenemos una infraestructura digna, tenemos problemas para poder dar un buen servicio de educación. Entonces, es importante el programa Hambre Cero, está bien, pero son 375 millones puestos en muchos casos para chicos que en su casa sí tienen un buen plato de comida, quizás inclusive más rico que el que le dan en el colegio, y por lo tanto se desperdicia en muchos casos alimento. Me consta, es así, porque los chicos no van, porque los chicos no les gusta la comida, porque los chicos sí tienen comida en su casa. Hay hambre y hay zonas que hay que atender, pero hay zonas donde quizás se podría haber priorizado los recursos para otras acciones. Perdón, ministro, ¿qué porcentaje de los platos de comida que se sirven por día se pierden? Es que no hay un porcentaje exacto porque depende de la zona. Sin duda las zonas más carenciadas, sí, las zonas más vulnerables, los chicos comen todos los platos que llegan, claro, y las maestras comen también si es que algún chico faltó o inclusive se le hace entrar algún padre que está en la zona o hermanitos mayores. Pero en la parte sobra en muchos colegios y en muchos casos platos que no son utilizados. ¿Tenés un porcentaje más o menos de...? No tengo. Te voy a mentir si te digo... No. Yo creo que puede ser inclusive más dependiendo de la zona. Hay una reglamentación interna... Así sería... Te voy a mentir si te digo, pero sí recuerdo casos puntuales y el MEC tiene una reglamentación donde los directores de las instituciones educativas tienen que redistribuir esos platos con los hermanitos quizás mayores o con padres. ¿Sabes con por los qué te pregunto, ministro? Porque si vos tenés sitios que no están recibiendo el almuerzo escolar, sin embargo tenés en sentido contrario muchos niños que no recibieron hasta hoy los útiles escolares. Bueno, yo creo que el tema de útiles escolares se termina resolviendo en algún momento. Hubo un retraso, ¿verdad? A mí lo que sí me preocupa como ciudadano, te diría, es que se utilicen bien los escasos recursos que llegan a la educación. Por eso te decía, esta lámina, son 265 millones de dólares si sumamos estos desafíos prioritarios que habíamos dejado nosotros y finalmente se consiguieron 375, mucho más que esto. Pero todavía tenemos desfinanciados rubros para nuestros directores,
Tenemos refinanciado rubros para algunos docentes y algunas secciones. Y yo sé que el ministro seguramente necesita mucho más presupuesto para muchas áreas, y yo sé que no todo seguramente depende de Luis Ramírez. Lo que sí depende del actual ministro de Educación, en la siguiente lámina vas a poder ver, es la ejecución de los recursos que nosotros dejamos, tanto en proyectos ya que fueron adjudicados, como el proyecto de Tejiendo Apoyos para la Excelencia, 54.7 millones de dólares, el proyecto de mejoramiento de infraestructura por 28 millones de dólares y el proyecto de Prosema 2, que son 25 millones de dólares. Los proyectos que estaban en estudio, casi que son proyectos que son proyectos del FEI, proyectos del BID y el Banco Mundial, suman entre los que ya estaban aprobados y los que tenemos para aprobar 271 millones de dólares. Estos son proyectos que realmente se tendrían que estar ejecutando. Infraestructura necesitamos mejorar. Ojalá se ejecute el proyecto, el lindo proyecto que se hizo con el Banco Mundial, que es para infraestructura y para incorporación de tecnología. Nosotros creemos que es necesario avanzar con el proyecto de jornada escolar extendida. Es un proyecto que había iniciado en el gobierno de Cartes. Lo ejecutamos nosotros, dejamos 300 escuelas funcionando con el modelo funcionando de jornada escolar extendida, que son las escuelas como las que uno ve en las películas, que son escuelas de doble escolaridad. A la mañana se desarrolla todo el currículo normal y a la tarde hay de los privados, ¿verdad? Sí, como la mayoría de los privados y como debería ser entonces también la igual a la educación, públicas. Claro. Y esta es la segunda etapa de jornada escolar extendida, también financiada por el BID. Dejamos el proyecto pendiente, ojalá que se siga ejecutando y ojalá que siga creciendo. Pero ¿te consta que continúan ahora? No me consta que continúan ahora. Creo que están arrancando con ese proceso de desarrollo de ampliar la cantidad de escuelas. Al comienzo creo que no les convencía mucho el tema de jornada escolar extendida y finalmente creo que ahora sí están avanzando. En cada cambio de gobierno es natural que hayan dudas con relación a lo que se hizo, pero en el caso de jornada escolar extendida es un contrato que había comenzado en el gobierno anterior y lo que ejecutamos nosotros, claro. Y ojalá se ejecute la segunda etapa ahora, y yo creo que estadistas son los que continúan con la ejecución de lo que viene de años y de gobiernos anteriores, y no los que proyectan algo que pretenden que el siguiente lo mantenga. Esa es la política de Estado. Ministro, esa cámara es tuya. Quiero que estos últimos 60 segundos te refieras a la ciudadanía con respecto a tu preocupación y a tu deseo para la educación paraguaya. Ojalá que realmente el Paraguay, sobre todo en lo que tiene que ver con educación, pueda continuar el proceso de construcción de las políticas de Estado. Nosotros necesitamos mejorar la calidad de la educación en el Paraguay, y mejorar la calidad implica tener una hoja de ruta. Nosotros dejamos una hoja de ruta. Podemos criticar, podemos ajustar, pero Paraguay necesita tener una planificación estratégica para los próximos 20 años. Paraguay necesita invertir en la calidad de la educación para los próximos 30 años. Todos los programas de salud, de útiles, de alimentación, que ayuden al proceso educativo son bienvenidos. Pero necesitamos, señores parlamentarios, queridos gobernantes, que se invierta en educación, ojalá al punto que está el plan para el 2040 de llegar a tener 3.700 millones de dólares en educación. Con eso podemos pretender de acá a un periodo mediano de tiempo tener una educación de calidad en el Paraguay. Gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos con el ministro Juan Manuel Brunetti. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.